Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. El día de hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con la vida interna de uno de los principales partidos de nuestro país, partidos políticos de nuestro país. ¿Por qué nos interesa? Nos interesa porque al fin y al cabo la vida interna de los partidos repercute en lo que es la ciudadanía, la forma de organizarse, la forma de contemplar a la política, la forma de volver a la política algo permanente e institucional. Y me refiero concretamente a la 22ª Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional, que se va a llevar a cabo en unos cuantos días. Una asamblea muy importante, una asamblea que todo el mundo está esperando. Y para hablar de ella, para hablar de qué es lo que realmente se va a discutir ahí, lo que no se va a discutir, qué es lo que podemos esperar de esta asamblea, cómo se organiza la asamblea, es que hemos invitado a un político profesional, alguien que conoce muy bien su partido, pero que además conoce al país, alguien que ha sido legislador, que ha sido gobernador, que actualmente está como presidente, digamos, como coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados y que ha sabido, digamos, mantener su vida también académica viva, y eso le da una vigencia enorme. Me refiero a César Camacho. Qué gusto verte. Hola, por acá. El gusto es mío, gracias verdad, Carlos, gracias Federico, me siento muy cómodo, muy bien recibido. ¿Qué es? Bueno, la asamblea es un ejercicio de deliberación y de toma de decisiones. Los estatutos nos obligan a que se lleve a cabo cada 3 años o cuando mucho 18 meses después con la autorización de las autoridades electorales para hacer un ejercicio colectivo de reflexión y de toma de posición. Esta es la que tocaba. Esta es la que tocaba 3 años y algo, casi 4 de hecho. Es más, poco más de 4, estamos en los márgenes. Y es justamente una asamblea que no solo diríamos que la lógica o los estatutos sugieren, sino la necesidad del país hace que un partido como el nuestro, con 88 años de vida institucional, que hoy tiene a uno de los suyos en la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, que tenemos una presencia mayoritaria en la Cámara de Diputados, también en el Senado es la bancada más numerosa, pues tengamos cosas que resolver, que decir, no en un ejercicio endogámico viéndose el ombligo, que sería gravísimo, sino escuchando muy bien a la sociedad, que por supuesto nos exige y hace bien, primero que nos pongamos de acuerdo, y yo me haría cargo de que seamos política, socialmente atractivos para los ciudadanos. ¿Qué cosas tienen que resolver? ¿Cuáles son los 3, 4 cosas que a ti te gustaría que se resolvieran en esta asamblea? Yo estoy convencido que en el último tramo de la gestión de Enrique Peña Nieto tenemos que ser consistentes con nuestra posición original. Un partido que respaldó las posiciones de arranque del presidente Peña, que desembocaron, entre otras cosas, en 13 reformas de hondo calado, 9 de ellas de carácter constitucional, 4 de carácter legal, y que estamos en el tiempo de la consolidación. Incluso me temo que terminando el gobierno de Enrique Peña Nieto, muchas de ellas no estarán todavía totalmente aterrizadas. Estamos en el camino correcto y creo que tenemos muchas cosas que decir y cerrar filas en torno a Enrique Peña Nieto y su gobierno. Y uno más, para no tratar de abarcar mucho y apretar poco, es fijar una posición mucho más vigorosa respecto del gran tema de la corrupción, de la impunidad, de ser un partido que ponga la rendición de cuentas, la transparencia por delante. Ha sido tema en otras asambleas, pero ahora el hecho de que hay una mesa exprofeso para ello, ética y rendición de cuentas, habla de la voluntad política de la dirigencia y de la sensibilidad, no solo para escuchar, sino para pronunciarse. Ahora, ¿cómo se organizan? Porque, digamos, estamos hablando de la participación de miles de personas, ¿así es? De más de 350,000, según los datos que nos ha puesto sobre la mesa Enrique Ochoa. Nos organizamos primero en asambleas municipales, estatales y la nacional, sectoriales, es decir, los del sector agrario, los del sector obrero, los del sector popular. Los comités hacen su trabajo y van decantando las primeras posiciones. Estamos en la recta final. El sábado 12 será la sesión plenaria con la que cierre la asamblea, que es un proceso más de 3 meses. Y miércoles y jueves en 5 sedes del país se habrán de discutir sendos temas. Rendición de cuentas y ética, decía yo, programa de acción, estatutos, declaración de principios y visión de futuro. País, visión de futuro. Ahora, dentro de los temas que más ruido han hecho en los medios, y lo vamos a poner como se dice en los medios, es un tema más específico, es el de los llamados candados. Es decir, ¿quién puede aspirar dentro de las reglas del PRI
a ser su candidato a la presidencia. Y recordemos que ese fue el gran tema de una de las asambleas más complicadas de este partido, que fue con el presidente Zedillo, donde se impusieron una serie de candados que para ser el candidato a la presidencia de la República tenías que haber sido electo popularmente por el PRI, por supuesto, haber sido miembro dirigente del PRI y tener un mínimo de años de militancia. Se suavizaron esos candados. No solo se suavizaron, se quitaron. Salvo uno. ¿Dónde estamos parados? Déjame comentar, Carlos. Se quitaron. Eso se quitaron. Porque yo llamaría candados aquello que impide la posibilidad de que alguien sea postulado, que además de que me parecen imprácticos y ilógicos, son inconstitucionales o lo eran. ¿Cómo es que un partido pone la vara más alta que la Constitución? Porque la Constitución esos requisitos no los exige. No todos los partidos pueden exigir militancia. Por eso dije que ese era el único candado. Yo creo que es lógico que un partido exija militancia. Por eso, convencionalmente, yo no estaría tan seguro que exigir militancia es un candado. Pero bueno, en 2013, 2012, 2013 se quitaron esos candados y creo que es lo correcto, no solo lo jurídicamente correcto, sino lo políticamente adecuado. O sea, haz más anchas las puertas para entrar y no las estreches en tu propio perjuicio. Ahora, hay ese requisito de militancia de 10 años, no está para los gobernadores. A eso voy. Para los candidatos a la presidencia, a eso voy, porque en esa asamblea, la número 21, se abrió la posibilidad de que un simpatizante pudiera ser considerado en procesos de postulación. Fíjense bien cómo dice, considerado en procesos de postulación, o sea, no necesariamente que el candidato sea fulano y san se acabó, sino que en el proceso de postulación intervenga un no militante. Bien decías tú, yo creo que cualquier partido le puede exigir a los suyos cierto número de años de militancia, que en el caso que nos ocupa para ser presidente de la República te exige 10 años de militancia y la condición de cuadro dirigente, etcétera. En aquel entonces, al introducir la figura de simpatizante, que debe gozar, grosso modo, no es literal, de fama pública, prestigio, de que esté en una buena posición según los estudios demoscópicos, habilitó la posibilidad de que candidatos a gobernador o jefe de gobierno del Distrito Federal, en la vieja denominación, o miembros del Congreso de la Unión, o sea, senadores o diputados, pudieran serlo sin ser militantes. No está considerado en ese pequeño catálogo la presidencia de la República. Puede ser, y creo que será uno de los asuntos que se debaten en esa mesa. En todo sentido, esto es un externo. O sea, al no ser militante podrías decir, pues es un externo, es simpatizante. Diríamos grosso modo que sí, para no meterme en algo que puede costarme más trabajo justificar. Ahora, sí, diríamos en el léxico priista es militante, simpatizante, pero te la compro. Sí, puede ser un externo, ahora, no un antagonista, no alguien con quien hayamos tenido diferencias partidarias, sería impensable. Sería absurdo. Ahora, es una discusión un poco inconsecuente realmente, porque los estatutos también permiten que en caso de ir con alianza, pues los requisitos propios del partido ya no son la limitante, sino son la parte de... Diríamos que, y las últimas 2 o 3 han ido en alianza. Sí, a ver, y previsiblemente normativamente tienes razón. Mi opinión es que no ocurrirá. O sea, ¿no ocurrirá qué? Que se use la vía de la alianza para salvar, es decir, para darle la vuelta al requisito estatutario de los 10 años. Yo creo, y esto es opinión personalísima, que es más práctico, más inteligente, si hubiera necesidad, darle opción a un simpatizante que recurrir al mecanismo de la alianza, que es normativamente posible. Exacto. Ahora, eso se va a empezar a discutir este miércoles. Miércoles en Campeche, la mesa de estatutos, y oigo que también dice, bueno, si se va a decidir el método tal, quien tenga esa expectativa se va a llevar un chasco, porque le toca al Consejo Político Nacional, integrado grosso modo por 700 y algo de militantes, la decisión, seguramente por allá a fines del año, de cuál es el método para seleccionar candidato o candidata. Esto es muy importante, es una de las flexibilidades que el PRI ha tenido para seleccionar candidatos. Es correcto. Hay muchos métodos, pero al final se escoge uno. ¿Cuáles son esos métodos y cómo se escoge uno? Diríamos desde el más antiguo,
que es el respeto por los usos y costumbres de las comunidades indígenas a las que les parecería exótico que les cambiaras las reglas, salvo aquellas cuestiones que atentan contra los derechos humanos. Hay comunidades que dicen, nosotros no queremos que una mujer sea postulada. Bueno, con eso no podríamos ir. Salvadas estas cuestiones que están por encima de usos y costumbres, porque son norma constitucional, incluso norma convencional, o sea, tratados internacionales, etcétera. Mientras se salve eso, es desde ese hasta la consulta a la ciudadanía. Es decir, a quien que con la voluntad de participar y con una credencial de elector, aunque no tenga credencial del PRI, puede participar. ¿Cuál de esa variada múltiple gama se puede escoger? El que sea. En las últimas, ¿cuáles han sido? ¿Por qué no nos recuerdas? En el caso de la presidencia de la República. Ha sido una convención de delegados en donde el Consejo Político Nacional es la base. O sea, todo el Consejo Político está incluido y se determina, diríamos de manera equitativa, a cuántos tiene derecho cada sector, cada organización del partido y la representación territorial. Diríamos, estamos hablando de miles. El Consejo, decía yo, es de cientos, es de 700. Y creo que el acierto dependerá en la sensibilidad, en la medición, no solo del humor priista, sino del humor social. Pero ustedes han incorporado incluso mecanismos de demoscopía, o sea, han hecho encuestas, lo cual me parece muy interesante porque los acerca más a lo que se está haciendo en los movimientos sociales, lo que se hizo con Macron, etcétera, etcétera. Sí. ¿En dónde entran estas? Mira, justamente el Comité Ejecutivo Nacional, y hay una comisión para la postulación de candidatos que está integrada también, diríamos de manera, déjenme decirlo así, muestral, o sea, quien representa al sector obrero, al sector agrario, a los jóvenes, a las mujeres, para que sea quien conduzca el proceso, incluidos los estudios demoscópicos, que no podemos creerles y después de los resultados en otras latitudes como si fuera el Evangelio. Sin embargo, no dejan de ser aleccionadores esos resultados. Ahora, para decirlo con una buena dosis de pragmatismo, es un enorme reto a la capacidad de hacer política. A ver, yo como ustedes conozco qué pasa allá afuera, qué dicen las encuestas, cómo vamos. Más nos vale acertar en ese ejercicio, escuchar a quienes tienen puntos de vista distintos. Diríamos que el PRI, siendo un partido, un frente amplio de participación política, puede admitir diferencias de matiz, pero no de grado. O sea, sí, aquí adentro nos arreglamos, que nadie se sienta atropellado y vamos viendo cómo hacerlo. Lo malo es que el tiempo se acabó. ¿Qué te parece? Ha sido rapidísimo. Bueno, a mí me gusta mucho que haya generado tanta expectativa, inclusive entre los no priistas. Tenemos que hacer un ejercicio bueno, no endogámico, no vernos el ombligo, ver para la sociedad. Pues muchas gracias, porque es un momento complicado. Nunca el PRI había estado en las encuestas de opinión en un momento tan difícil. Entonces ya veremos cómo salen. Son oportunidades. Son oportunidades. Y por qué no lo comprometemos a que pasado esto nos vengas a contar qué pasó. ¿Qué salió? Estoy a sus órdenes, me encantaría. Muchas gracias. Gracias a ti, César. César, mil gracias. Gracias, muy buenas Federico, noches. gracias, Carlos. Muy buenas noches, nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Buenas noches, nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.